Nuestra conferenciante de hoy es Patricia Uceda Gil, que es licenciada en Comunicación Audiovisual y graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especializada en materiales cinematográficos. Ha trabajado y es restauradora del patrimonio audiovisual. Ha trabajado en la Filmoteca Española, en el Centro de Restauración y en el Centro de Restauración e Investigación, Conservación ¿vale? Y yo me enteré de que esto existía, ya sabéis que yo soy muy ignorante, me enteré que esto existía porque vi en la 2 de Televisión Española un programa que se llamaba Los secretos del nodo y me fascinó el trabajo que hacían con el material que tenían filmado del nodo, que no se había emitido en su momento, y las cosas que hacían con ese material y cómo trabajaban con él. La verdad es que me quedé fascinada. Y luego, cosas de la vida, coincidí con Patricia en una fiesta y nos pusimos a hablar y bueno, pues me enteré a qué se dedicaba y como ya estaba fascinada de antes, pues me fasciné más. Entonces, actualmente es jefa del Departamento de Difusión, Exhibición y Archivo de la Filmoteca de Zaragoza, donde desarrolla proyectos de conservación, investigación y difusión del patrimonio cinematográfico y sigue colaborando con la Filmoteca de España, Filmoteca Nacional, ¿no? Española. Pues la conferencia lo que nos va a hablar hoy es rescatar la memoria filmada, el patrimonio audiovisual y el trabajo de las filmotecas. Y os pido que la recibamos con un fuerte aplauso y adelante. Bueno, pues primero muchas gracias sobre todo a Rosa por haberme invitado y también al resto del equipo directivo, pues por que les haya parecido interesante que pudiera dar esta charla. A mí me hace especial ilusión hacerlo aquí porque normalmente cuando en Filmoteca Española todas las oportunidades que tenemos de que se conozca un poco el trabajo que hacemos, pues intentamos aprovecharlas. Lo que no se conoce no se valora y normalmente los trabajos de archivo se quedan bastante ocultos, ¿no? Porque también el perfil de las personas que trabajamos en archivo no suele ser muy de querer salir. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo por presentar un poco el trabajo que se hace, que es muy importante y muy bonito. Entonces, bueno, he intentado tener un poco de equilibrio entre cosas técnicas, ¿no? Que vamos a hablar de un trabajo que es bastante técnico, pero también cosas muy bonitas que espero que podáis ver y que al final hacen que esa fascinación, ¿no? por el trabajo que hacemos, las joyas que encontramos, pues un poco transmitirla a todos. Rosa me ha presentado muy bien. Simplemente voy a hacer porque normalmente cuando vienen las visitas o las preguntas, cuando suelo hacer también alguna ponencia, siempre viene alguien a preguntarme, ¿pero qué has estudiado para trabajar en esto? ¿No? O sea, siempre es como esa pregunta. Entonces, en mi caso no era muy buscado. Yo sí que tuve estos estudios de comunicación audiovisual, me dediqué al mundo audiovisual durante unos años y luego me dediqué al mundo de o sea, estudié conservación-restauración pensando que yo el audiovisual ya no iba a volver a mi vida, ¿no? Y luego me encontré con que, bueno, que ambas cosas estaban muy relacionadas. Y bueno, pude entrar en Filmoteca Española con una beca. Yo empecé con una beca hasta que ya salió la plaza y la pude sacar, una posición. Y ahí es donde me di cuenta bueno, que parece que el patrimonio audiovisual está un poquito aparte al resto de los bienes culturales, ¿no? Igual el estudio con la mentalidad en la que podemos pensar en restauración de pintura, escultura y otro tipo de bienes, pues no está tan incorporado, aunque tiene todo el sentido que, que sí que esté muy relacionado, ya que es uno de los materiales más frágiles que existen cuando estamos hablando de patrimonio, ¿no? Y ahora lo veremos por las condiciones tan específicas a las que se tiene que quedar almacenado y un poco la joya de edificio que hay en Madrid, en Filmoteca Española, para almacenar este tipo de bienes.
Sobre todo destacar que la experiencia en Filmoteca Española me ha permitido desarrollar también proyectos de investigación que hacemos en colaboración con otras instituciones, con universidades. También estamos integrados en algunos proyectos europeos. Entonces, la búsqueda de buscar soluciones a unos problemas complicados para la conservación del patrimonio audiovisual, bueno, pues es uno también de los motores que hace que nos impliquemos mucho dentro de nuestro trabajo. Y actualmente, pues bueno, muy recientemente he cambiado de puesto, ahora me encuentro en Zaragoza, como ha explicado Rosa, pero sigo en colaboración con Filmoteca Española porque hay una red bastante sólida de colaboración entre filmotecas autonómicas. Entonces, ya que no se nos conoce mucho, que tampoco tenemos muchos recursos, la manera de un poco de juntar fuerzas y de conseguir cosas suele ser siempre la colaboración y es donde siempre salen los proyectos mejores. Bueno, aquí os había puesto, ¿no?, una imagen y era que quién es, porque este es uno, bueno, no sé si alguien sabe quién es, pero bueno, cuando hablamos de pioneros, ¿no? Uy, he puesto un enlace y no sé si lo voy a hacer bien. Reanudar. Uy, igual no puedo salir. Ah. Bueno, luego si nos salimos. Bueno, aquí os había puesto a la figura de Segundo de Chomón, que es un pionero de cine, uno de los realizadores que decimos muchas veces coloquialmente que es el Méliès español, ¿no? Que estuvo trabajando precisamente con Méliès mucho tiempo en Francia y que luego vino a España y desarrolló con su propia productora. Y entonces seguramente habréis visto imágenes de él porque tiene, bueno, tiene de trucos bastante espectacular. Fue el centenario hace muy poquito. La gran parte del fondo se conserva en Filmoteca de Cataluña porque desarrolló su actividad en Barcelona, aunque él es turolense. Bueno, yo como soy aragonesa, pues lo digo. Dentro de la conservación del patrimonio fílmico empiezo con un poco de drama porque realmente hasta 1930, que es la aparición del cine sonoro, solo conservamos un 15% de la producción. Cuando hablamos de etapas todavía más tempranas, ¿no? Pues igual cine hasta 1910, que serían esos primeros años, estamos hablando tranquilamente de un 5%. Realmente toda esta parte de cine de los inicios se conserva muy, muy poco. Y bueno, es bastante habitual que en los archivos donde conservamos estos materiales más primitivos haya muchas cosas únicas, ¿no?, que solo se conserven allí. Ya hasta el 1954, que es justo cuando cambiamos de material, ahora lo veremos, que son esos materiales que todos tendréis en la memoria, ¿no?, los inflamables, los que acababan provocando incendios en cines, en laboratorios. Justo esa fecha, ¿no?, del 54 es cuando aparece otro tipo de material y ya que se llama de seguridad. Eh, Aquí se estima que se ha perdido un 25% de la producción, que es bastante, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando en términos de conservación, es una cifra bastante dramática. Una de las razones para la pérdida del material, bueno, de las películas, ¿no?, que todavía igual no se consideraban patrimonio en esta época, bueno, pues precisamente es por la inestabilidad del material, no solo por la degradación, que luego lo veremos, ¿no?, degradación, procesos autocatalíticos de destrucción, sino también por esa peligrosidad y la inflamabilidad que provocaba estos incendios. Entonces tenemos bastante documentados incendios muy importantes de laboratorios de cine que hicieron que se perdiera gran parte de la producción española. El incendio de la Hispano, que fue como a finales de los años 10, si no recuerdo mal, hizo que se perdiera una importante cantidad de producción nacional, ¿no?, que se encontraba en ese momento en la época de Cataluña. Por ejemplo, es una noticia del 8 de agosto del 45 que habla precisamente del incendio de Cinematiraje Riera, que es donde realmente se encontraban los negativos del nodo, ¿no? Entonces aquí sucede, y es muy curioso, también ha comentado Rosa lo de los archivos secretos de nodos, se ha estado haciendo hasta hace nada, hasta hace unos meses, un proyecto muy largo de catalogación y de investigación de los noticiarios, no solo de esa parte todavía no conocida del nodo,
Y precisamente estos primeros años, hasta el 45, nos encontramos que tenemos muchos materiales sin sonido, materiales que no, algunos noticiarios que están desaparecidos, no muchos, pero algunos sí, y precisamente es por este hecho, ¿no? Que con este incendio se perdieron sobre todo los materiales de más calidad, que eran los negativos, que se encontraban normalmente en los laboratorios para poder hacer las copias. Y bueno, y a partir de esto sí que empezaron a salir, bueno, recomendaciones, incluso leyes para tener sistemas de seguridad en los cines, para que no existiera bueno, la posibilidad de que pudiera haber un incendio. Entonces, bueno, este tipo de notas de prensa, que bueno, que aparecían en prensa, circulares, ¿no? Que distribuían en los cines, pues son muy curiosas, que te ponen también un poco en contexto de la tecnología de la época. Nosotros también jugamos mucho con cosas que ya están desaparecidas, que ya no existen. No solo la parte de las películas, sino todo lo que lo rodea, ¿no? Todo el material, pues para poder visualizarlas, para poder trabajar con ellas. Entonces, bueno, el saber que existen este tipo de aparatos nos sirve también para catalogar, para identificar cosas que estaban en los cines en esta época. Bueno, he puesto los enlaces y no sé si lo vamos a poder ver. En el nodo 397 precisamente está documentado el incendio de Riera. Y voy a intentar, es que no sé cómo hacerlo, a ver si puedo ver diapositivas. ¿Por qué no puedo? Uf, no, bueno, no sé qué se puede. Bueno, se ha puesto publicidad, ya lo siento. Uf, esto se supone que tendría que salir el nodo, yo ya lo siento, ¿vale? He puesto el enlace y no ha salido. Bueno, aquí, nada. Bueno, lo vamos a dejar. Vale, mira, ahora está saliendo el enlace que he puesto antes de segundo de Chomón. Mira, lo vamos, ya que está aquí, espero que no se ponga un anuncio. Vale, vale, las necesarias. Este vamos a poner, esta es una de las películas más famosas de Chomón. Vale, lo voy a adelantar un poquito para que veáis justo la parte de los trucos, ¿no? Este, bueno, seguramente os pueda sonar, porque esta sí que la han puesto varias veces y es muy famosa suya. Entonces, bueno, eran pioneros en la técnica del stop motion, que es como las primeras de animación, y con esto pues hacían estos efectos de, bueno, de que en este caso el hotel se mueve solo, ¿no? Vale, y aquí no lo estáis viendo, ¿no? Madre mía. No, pues no voy a poner porque no se ve. Pues ya lo siento. Bueno, sí, sí, aquí se está, o sea, yo en la pantalla lo estoy viendo, pero no sé si puede ser algún filtro para que no se copie o algo así, puede ser. Em, bueno, os podéis apuntar la referencia y simplemente luego os voy a hablar de esta plataforma que veis que se llama Platfo. Entonces es una plataforma que sacó el Ministerio, el ICA con el Ministerio de Cultura hace muy poquito, en la que podéis consultar muchísimos archivos de Filmoteca Española y de otras filmotecas que son libres de derechos y que tenemos bastante de cine antiguo y que se puede consultar. Me hubiera gustado mucho que lo pudiera compartir para que lo pudierais ver, pero parece que no es posible. Entonces, bueno, continúo porque... Vale. Y aquí... Ay, Dios mío. A ver. Uf, vale. Bueno, y aquí el noticiario 391 es el que empieza el noticiario justo con la noticia del incendio de Cinemateca Riera y aparecen las imágenes en directo de las llamas y de la extinción de los bomberos. Entonces también, bueno, es bastante curioso de ver. La creación de la Filmoteca en 1953 responde bastante a este hecho, ¿no? Se enlazan como diferentes incendios en distintos laboratorios y ya en Europa se empiezan a crear las filmotecas. Ya hay un contexto en el que ya empiezan a aparecer en otros países este tipo de instituciones que se dedican a
preservar el patrimonio fílmico. Ya se dieron cuenta que era prioritario. En España tardamos un poquito más porque las primeras responden como a los años 30 y la nuestra es del 53. Hay una fecha importante y es que en 1964 se da la obligación de que todas las películas que tienen ayudas públicas tienen que ser depositadas, ¿no? Y al final esa norma, que ya fue obligatoria en el 90, permanece casi hasta hace 2 años, ¿no? Porque el depósito legal, igual que lo conocemos en Biblioteca Nacional, realmente aquí no existía, siempre estaba con la dependencia de las ayudas a la producción de cine. En tal caso, cualquier producción que no tuviera una ayuda no tenía la obligatoriedad de dejar una copia en Filmoteca. Esto es muy importante porque muchas veces, gracias a esto, se han recuperado cosas que ya estaban totalmente perdidas, ¿no? Y bueno, y los propios productores han venido a Filmoteca a recuperar una copia de estreno que sí que estaba depositada allí. Aquí aparece dentro del Real Decreto de 7 de 1997, donde aparecen las funciones de Filmoteca Española, y siempre me gusta ponerlo porque es recuperar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cinematográfico y audiovisual español. Entonces, todas estas funciones realmente se hacen y se tienen muy presentes, ¿no? Y dentro del proceso de la restauración y la recuperación de las películas, eh, cogemos las películas, no las vamos a recuperar allá donde estén, investigamos para saber lo que hay, para hacer una catalogación, invertimos muchísimo esfuerzo humano y de recursos energéticos en conservarlas, y ahora lo veremos, y luego está la parte de difundirla, porque es un patrimonio de todos. Entonces, plataformas como las que os he intentado mostrar, lo que hacen es hacer accesible, no solo mediante proyecciones que pueden estar, por ejemplo, en el Cine Doré cuando hacemos la programación, o en otros cines que nos piden materiales, sino también el tener un acceso en el que vosotros en vuestra casa podéis consultar todos aquellos materiales que, bueno, que estén libres de derechos, sobre todo porque luego también lo de los derechos audiovisuales hay que tenerlo en cuenta. Dentro de los retos de la conservación, pues bueno, ya hemos comentado un poco la inestabilidad de los materiales, ¿no? Por la peligrosidad y también por la facilidad de degradación que tienen. La gran extensión de la película, ahora os contaré, ¿no? Cuántos metros de película tenemos cuando hablamos de hora y media. Son muchos, son muchas latas. La subordinación histórica a la industria cinematográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente esto va dentro de una industria que da dinero. La conservación no da dinero. Entonces, normalmente siempre tenemos que ir luchando con la pisonadora que tenemos detrás, ¿no? O sea, las propias productoras o los entes privados normalmente quieren obtener dinero de las películas, hacen reestrenos, pero los criterios de conservación o de conservación estrictos, cuando estamos hablando de conservación de patrimonio, ese sí que es algo que solo se tienen en las filmotecas, ¿no? Y ahí sí que nos aseguramos de que permanece con un criterio fidedigno conforme a lo que se creó, no a cambios estéticos que puedan venir condicionados para hacer un reestreno y volver a sacar dinero, ¿no? Y luego la dependencia tecnológica y la obsolescencia. Esto es un problema muy grande, no solo por la desaparición de los propios formatos, sino por todo lo vinculado, ¿no? Pues reproductores que no tenemos para poder visualizarlos. Ya aparece, ¿no?, una red entre las propias filmotecas en las que empezamos a poner, ¿no?, cosas que ya no son tan fáciles de encontrar. Y ya os iría a comentar que los propios reproductores de un VHS ya, bueno, empiezan a faltar, ¿no? Se han tirado muchos, ya no existen tantos. Y ya no hablemos de otros formatos más antiguos, electrónicos o ya de cine, ¿no? Siempre me gusta poner imágenes de este tipo. Este es el espacio de trabajo donde yo estaba, es en el departamento de restauración. Y un poco, si podéis ver, son el tipo de mesas, o veis que son como para rebobinar película. Normalmente estas mesas vienen de laboratorios antiguos que cuando ya cuando los cierran, pues cogemos mobiliario que se utilizaba, las propias empalmadoras, las bobinas de cine. Estamos hablando de cosas que ya de fabricación nueva existe muy poco,
Y cuando está esta fabricación es muy cara. Entonces, bueno, cuando entras aquí es un poco viaje al pasado, ¿eh? Entramos en un mundo analógico que ahora con toda la invasión de lo digital parece hasta curioso. Pero, pero sí, sí que me gusta siempre enseñarlo, ¿no? Y también pues este tipo de instrumental, ¿veis? Que ahí aparecen pues sincronizadoras, empalmadoras, incluso las moviolas, ¿no? Con las moviolas hemos trabajado mucho. Sí que es cierto que actualmente se están incorporando, bueno, pues otro tipo de aparatos para poder visualizar las películas, que podamos tener una copia digital en el acto para poder facilitar la catalogación. Pero bueno, las movilas nos han permitido durante muchísimo tiempo poder visionar sin tener que proyectar en una sala, ¿no? Y para poder catalogar o poder ver el estado de conservación de los materiales. Esta imagen es uno de los almacenes de Filmoteca, ¿vale? O sea, son almacenes muy grandes, muy grandes, hay muchos metros, ahora os diré cuántos son. Aquí os he puesto unas cifras, ¿vale? Hablamos de 40.000 títulos más 12.000 precatalogados y lo vamos a traducir un poco a cifras para poder hacer el cálculo, ¿no? Esto se traduce en 236.000 materiales, que se traduce a su vez en unos 600.000 rollos de película, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis, no? Os he puesto gran extensión de la película. Pues estamos hablando que para hacer revisiones, bueno, pues tenemos muchos metros, ¿no? Para revisar. Luego sumamos los soportes electrónicos, ¿no? Ya os he introducido. Mm, Betacam, VHS, Sumatic, cintas de pulgada, todos los formatos de sonido. También tenemos formatos desaparecidos de cine fotoquímico, luego otros digitales, o sea, ahí está todo, ¿no? Todo tiene cabida. Y luego ya hablamos también, normalmente la cifra del archivo nodo la solemos poner aparte, que son esos 70.500 rollos, ¿no? De nodo. Aquí, dentro de esto, pongo las cifras de los nitratos, que son esos materiales tan antiguos que os he comentado, que son los primeros. Se traducen eso, unos 8.600 rollos de nitrato. Esto es una cantidad, esto es un almacén de explosivos directamente, ¿vale? Y ahora veremos las particularidades que tiene solo el almacenarlo, que es muy curioso. Y cuando hablamos de las dimensiones, os he traducido un poco. 90 minutos son unos 2.500 metros de película, ¿vale? Que son unos 130.000 fotogramas. Cuando hacemos procesos de restauración digital, normalmente no pasamos una herramienta automática y ya está. Se pasan herramientas de restauración digital, pero luego se comprueba fotograma a fotograma que no haya nada raro, que no haya hecho desaparecer, que no haya... No, se comprueba uno a uno el visionado y no solo una vez, varias veces. Entonces, el proceso es muy largo. O sea, cuando asumimos restauraciones desde Filmoteca, realmente invertimos muchos recursos, sobre todo de tiempo, ¿no? Para hacer, bueno, para hacerlo con un criterio muy profesional. Bueno, no esa parte, ¿no? Que he dicho de la parte comercial, aquí no entra tanto. Esto solo se puede hacer en una institución pública, la verdad. Esta es una danza serpentina, igual a algunos os suena. Es de las primeras, bueno, llamaba mucho la atención porque en esta época sabéis que el cine fue un espectáculo de barraca, ¿no? De feria. Entonces convivía con este tipo de espectáculos que se llamaban danzas serpentinas y era muy bonito de ver, ¿no? Eran bailarinas, algunas tenían totalmente identificadas, como por ejemplo Anabel, ¿no? Que era en la zona de Estados Unidos, y eran unos bailes con unos vestidos de colores, como muy vaporosos, que la verdad es que el espectáculo era muy bonito. Y entonces fue de las primeras cosas que se filmó. Este en concreto no, pero tenemos otra danza serpentina que es el material más antiguo que conservamos en Filmoteca Española, que es de 1896. Y es material original nitrato. La particularidad que tiene es que se reproduce al revés. O sea, está hecha como si fuera a cámara inversa. Y esto cuando estamos hablando de esta época es muy raro, ¿no? Porque los medios no eran como ahora, ¿no? No era sencillo. Nos dijeron en el Festival de Pordenone que hacen de cine mudo que seguramente lo hicieron con la cámara al revés.
para luego poder reproducirlo en, bueno, yo no os lo puedo explicar mucho mejor, pero el efecto, ya solo el efecto de la danza reproducido al revés es hipnótico. Si os lo apuntáis, danza serpentina, seguramente también, como tenéis deberes para buscar luego vídeos, lo podréis encontrar. Y luego sí que quería empezar como con unos conceptos clave para diferenciar un poco cuando se ha hablado de materiales y no os he dicho tantos títulos, tantos materiales. Esto es como que diferenciamos entre obra, que sería la, pues por ejemplo, hablamos de Viridiana de Buñuel, esa sería la obra. Y de Viridiana de Buñuel, en Filmoteca Española tenemos muchos materiales. Tenemos el negativo, tenemos duplicados, tenemos copias. Todo eso nos va sumando la cantidad de materiales que nos cuelgan de esa obra. Lo explico porque nosotros siempre lo entendemos así. En la base de datos veis que está, en este caso es un noticiario de nodo. Entonces, la obra sería el noticiario número 1344A y luego de ese noticiario tenemos un duplicado positivo, un duplicado negativo, una copia, un negativo de imagen, negativo de sonido, ¿no? Vamos teniendo muchos materiales de una sola obra. Entonces, aquí empezamos a multiplicar mucho el espacio para almacenar todo eso. Y todos estos materiales nos dan información, ¿no? Aquí viene la siguiente. Cuando hablamos del concepto de original, es ¿qué es la obra? Todos estos materiales que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo más original? Porque podemos decir que es el negativo, que es la parte, ¿no? Lo primero que se rodó. Pero realmente el negativo nos da una información y la copia de proyección nos da otra. Entonces, vamos a hablar siempre de un conjunto de materiales, no tanto de uno. Y eso sí que es una particularidad bastante importante cuando estamos hablando de patrimonio audiovisual, que no lo comparte creo que con casi ninguno, ¿no? Con casi ningún bien cultural, diría, igual hay alguna excepción, pero sí que es una particularidad. Luego la parte de la reproductividad, que en este pues sí que me podéis decir, pues bueno, la fotografía, el grabado, esta parte sí que la tiene. En este caso siempre jugamos con reproducciones, siempre. Tanto para obtener una copia de proyección tenemos que ir pasando por distintas copias, como para hacer la preservación de esos materiales. Siempre que pensamos en restaurar, va implícito hacer una copia. En este caso ya, pues copia digital, ¿no? Y esto nos va a condicionar todo. Este paso de negativo a positivo, que siempre es ese juego de paso de negativo a positivo, para ir haciendo esta serie de copias. Y esto nos va a condicionar también todo el proceso de restauración y de obtención de una película. Y ya para que quede muy claro, cuando digitalizamos no restauramos. Digitalizar sería preservar y restaurar sería aplicar otro tipo de técnicas para intentar recuperar o minimizar los defectos que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo, como pueden ser las roturas, polvo, bueno, distintos daños que sí que se ven en imagen y que gracias a las herramientas de restauración digital podemos minimizar. Y cuando llegamos, y esto ya lo digo porque yo cuando entré en Filmoteca, claro, te tienes que aprender todos los pasos, ¿no? Todos los materiales que fueron saliendo de cine, porque, bueno, todos tenemos en la cabeza igual el 35 milímetros, ¿no? Porque es como común a los negativos de las cámaras de fotos. Pero es que en realidad, bueno, o los 8 milímetros, Super 8, ¿no? Que muchos de vosotros tendréis películas conservadas en este formato. Pero en realidad es que hubo muchísimos. 16 milímetros, que también lo tendréis en la cabeza, pero bueno, formatos como el 22 milímetros, el 28, que tuvo muy poquitos años, pero que sí que tenemos material muy interesante porque es justo de etapas muy iniciales. Creo que desapareció en 1923. Luego ya formatos muy espectaculares, ¿no? El 70 milímetros, que apareció un poco para compensar la aparición de la televisión, ¿no? Y que las salas fueran más espectaculares, esos formatos panorámicos en grandes pantallas. Bueno, pues también hay una recuperación de este tipo de material de muchísima calidad, siempre vinculado a cine comercial, pero bueno, hay formatos muy interesantes. Y también dentro de lo que serían los tipos de emulsión, ¿no? Siempre hablamos de material blanco y negro, y a mí siempre me gusta decir que el cine nunca fue en blanco y negro y nunca fue mudo, porque siempre se concibió en color
con las técnicas que había entonces, y siempre iba vinculado también a una banda sonora, ¿no? A una música en directo o un explicador. En realidad la gente no estaba en la sala viendo cine mudo calladitos, ¿no? Estaban con una música, se hablaba, se reía mucho, o sea, era un espectáculo. Y el color, había producciones que igual no tenían tanto dinero, pero sí que se aplicaban los teñidos en las películas de cine mudo y son muy bonitos, mucho. Las técnicas son muy parecidas a las de fotografía. Hay teñidos, hay virados. Si estáis un poco acostumbrados en la fotografía, sabréis de lo que os estoy hablando. Y bueno, conseguían unos efectos preciosos que además tenían un sentido narrativo. Las escenas de exterior siempre se ponían en amarillo, las de interior en naranja, cuando era de noche se ponía en azul, cuando había una escena de amor se ponía en rojo, y entonces ese código de color se iba repitiendo en todas las películas y la gente ya se lo sabía, ¿no? Y lo interiorizaba perfectamente. Y hay efectos muy bonitos, por ejemplo, dentro de un interior que está en azul porque está la luz apagada, hacían así para encender la luz y se ponía en amarillo, ¿no? Y eso pues aparece en varias películas. Y luego, bueno, pues técnicas tan bonitas, ¿no? Como veis aquí en el fotograma de las japonesas que llevan los paraguas, que esto ya era coloreado a mano. Estamos hablando de películas normalmente de una duración cortita, porque os podéis imaginar, cuando os he dicho en lo que se traducen los fotogramas, pues eso se hacía pues a punta de pincel o con plantillas y se iba haciendo. Normalmente mujeres, porque igual había más paciencia o eso pensaban, pero o sea, hay fotos antiguas de los talleres de coloreado y sí, eran todo mujeres. Y aquí os voy a contar una curiosidad, ¿no? De esto de los formatos, revisando un fondo, porque bueno, os voy a contar que en realidad la plantilla que hay para todos los materiales que tenemos somos muy poca gente. Restauradores, yo fui la primera que entró con la titulación de restauración en 2021. Ha habido gente que se ha dedicado a inspeccionar este tipo de materiales, pero hablando ¿no? con la titulación especializada, realmente la incorporación es reciente y nunca ha habido una plantilla muy extensa. Entonces, ha habido grandes recuperaciones de lotes muy grandes que muchas veces no ha dado tiempo a catalogar debidamente, ¿no? No te da tiempo a dedicarle mucho tiempo a investigar. Entonces es muy común que pueda haber lotes que podamos hacer años después. Bueno, esto parece que es interesante, lo revisamos. Este es un caso, ¿no? Vimos un lote de la recuperación de un coleccionista de Bilbao en la que hay cosas súper interesantes y apareció una latita, que es esta que estáis viendo, que es un formato que yo no había visto nunca, ¿no? Y además dije, uy, esto tiene que ser algo, no sé, algo importante. Entonces, bueno, lo vimos, ya veis que en la etiqueta aparece Thomas Edison, ¿vale? Bueno, ya nos aparece el título de la película, que es Winter's Tale. Y bueno, al abrirlo, aquí no se verá bien, pero el núcleo que veis ahí donde está la película es de madera y tiene el sello de Edison original, ¿vale? Y al desplegarlo vimos esto, ¿vale? Es un formato muy raro, es de los primeros formatos domésticos, este es de 1910. Edison modificó su proyector para que pudieran pasarse este tipo de películas y lo que veis es un formato de 22 milímetros y cada fotograma mide, creo que eran 6 milímetros, o sea, el fotograma es más pequeño que un 8 milímetros, ¿vale? Entonces tenía un recorrido muy curioso. Empezaba por donde estáis viendo que pone el título, ¿no? A Winter's Tale. Empieza por arriba, termina, baja y vuelve a subir, ¿vale? Y entonces así conseguía tener un poquito más de duración. Eran cuentitos cortos, pero bueno, hicimos la consulta, ¿no? Bueno, contactamos en Estados Unidos con la Library of Congress, que es donde tienen la... bueno, donde tienen el mayor fondo, ¿no? De conservación de películas, o si no, que nos orientaran también un poco y bueno, pues por lo visto aquí no existe nada de esta película, solo tenían como una especie de fotocopias que hacían, que los llaman las como copias de papel, las paper prints, y entonces en formato fotoquímico original de este material no existe nada en el mundo y lo teníamos allí. Entonces, bueno, vamos, fue muy emocionante, así os lo cuento cuando vimos lo que era, porque además yo nunca había visto este tipo de... Luego investigas y ves que sí, bueno, que estuvo poquitos años, que es muy inicial,
pero bueno, pudimos verlo. Ahora la complejidad es saber cómo lo digitalizamos, ¿no? Porque no tenemos un proyector. O sea, ahora ya hay que adaptar un poco la técnica para intentar dejarlo preservado digital. Y no es sencillo, ¿no? Es un proceso un poco laborioso, todavía no lo hemos abordado, pero bueno, estamos en ello. En la cronología, simplemente para que veáis que la propia línea de tiempo que se establece con los materiales nos va dando pistas para hacer una catalogación. Entonces sabemos que el nitrato de celulosa es el primer formato y que está hasta el 54, pero que, por ejemplo, formatos domésticos o más pequeños nunca tuvieron este tipo de material. Entonces ya en el 23 aparece el diacetato con películas de 9,5, con 16 milímetros hasta el 48. Y luego ya se incorpora el triacetato de celulosa, que es el que ha estado hasta los años 90. Todas estas pistas os las pongo porque a nosotros, a la hora de catalogar, nos viene muy bien. Tenemos muy en la cabeza esta línea de tiempo de producción de materiales y como que directamente por años podemos decir, vale, no es un material, si yo tengo algo que es de los 60, ya sé que nunca va a ser un nitrato, ¿no? O si me viene algo que es un formato subestándar más pequeño, también sé que no va a ser un nitrato. Y esto es fundamental para ver dónde lo almacenamos. O sea, primero por seguridad y luego también por conservación. Este tipo de marcas, que en fotografía también se utiliza, este es el caso de Kodak, pero todas las marcas marginales donde nos aparece mucha información. Primero nos puede aparecer también qué tipo de materiales, ¿no? Ahí estáis viendo nitrate film, o sea, ya sabría que era un nitrato. Pero luego estas marquitas que os he puesto ahí, unos símbolos que nos va diciendo qué año de producción es. Esto es una joya, o sea, cuando nos aparecen cosas que no sabemos qué son, el poder tener justo una fecha de producción a la hora luego de poder investigar o de tirar del hilo es fundamental, ¿no? Y la verdad es que cuando nos aparece un material Kodak nos solemos poner muy contentos porque sabemos que lo podemos datar. O sea, entonces, con AGFA también pasa, hay gente que ha dedicado su vida, ¿no? A ir recopilando fotografías de marcas marginales, haciendo comparativas de materiales para establecer patrones, para poder identificar o meter horquillas de años, que me parece un trabajo increíble y hay publicaciones que nosotros tenemos como libros de referencia absoluta en el trabajo para poder catalogar, ¿no? Esto es muy importante. Y luego ya hablamos de la degradación química, también muy a mi pesar. Es una de las partes más desagradables, ¿no? De ver cómo vamos un poco contra reloj. Yo muchas veces digo que es que nos han tocado unas cartas muy malas, ¿no? Con estos materiales porque, bueno, pues porque no estaban pensados para durar en ningún caso cuando aparecieron. Utilizaron el nitrato de celulosa porque daban muy buenas propiedades ópticas y de flexibilidad para que pudiera pasar por un proyector, que tiene que tener muy buenas propiedades mecánicas, ¿no? Una resistencia a la tracción, a muchas pasadas, todo eso lo cumplía, pero luego, desgraciadamente, no solo por el tema de los incendios, sufre un proceso autocatalítico de destrucción imparable desde que se produce. Entonces sabemos que tiene una fecha de caducidad que en algún momento va a desaparecer. Así que vamos con mucha prisa, ¿no? Tenemos que hacer esa preservación de materiales únicos como el que habéis visto con cierta urgencia, porque si no, desaparece, ¿no? Aquí estáis viendo como diferentes fases y pueden convivir todas en un mismo rollo, ¿no? En la parte de abajo, que en el último caso, pero bueno, en esta fotografía igual lo veis mejor, eh, en el caso, esta que veis como una especie de miel burbujeante que llamamos la miel nítrica, esto es cuando está en pleno proceso de descomposición. Ahí hay una mezcla de, bueno, el material desprende óxido de nitrógeno que en combinación con la humedad ambiente se transforma en ácido nítrico y ya empieza un proceso imparable, ¿no? de destrucción. Y todo esto que veis, pues es ácido nítrico, el olor es indescriptible, que esto no, es bastante desagradable, es muy fuerte y aparte es muy tóxico, mucho. Y bueno, ya en la última fase, ¿no? Cuando ya ha perdido todas las propiedades, se transforma pues, en eso que veis, ¿no? En esa masa ya fragmentada, totalmente sólida, en la que ya no queda nada de imagen y ya no se puede rescatar absolutamente nada. Entonces, bueno, tenemos que intentar llegar antes. Eh, este es otro vídeo que tampoco se va a reproducir, creo, ¿no?
No. Bueno, no sé por qué, no sé si es por compartir la pantalla, pero bueno, aquí lo que o sea, lo que aparece son varias espiras que están juntas y que están ya con la imagen completamente perdida, ¿no? Que es con el efecto de la degradación del nitrato. Y bueno, lamentablemente este tipo de casos lo hemos encontrado más veces de las que nos gustaría. Em, bueno, este es el Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española y es un edificio que me apetece contaros porque es un pequeño milagro de la Administración. No suele ocurrir que se haga un edificio ad hoc para la conservación de patrimonio. Normalmente se suelen adaptar edificios, se suele, bueno, todos tenéis en mente, ¿no? Museos o archivos que están en edificios históricos. En este caso, por las necesidades del material, y para que os hagáis una idea, yo creo que el proyecto empezó en los años 90 y la construcción y hasta que se pudo mudar y hacer el traslado de los materiales no fue hasta 2014. O sea, pasaron muchos años. Es un proyecto muy, muy complejo porque las necesidades de conservación de los materiales audiovisuales son muy exigentes, de las más exigentes de patrimonio, ¿no? Yo creo que solo lo superan los restos biológicos de las momias, porque es tela también, pero aquí al final es que estamos trabajando normalmente con unas exigencias de temperaturas muy bajas y de humedad muy baja. En este caso, bueno, las estancias son de unos 15.000 metros cuadrados y más, o sea, más de 2/3 están ocupados por los almacenes. O sea, de todo este edificio, y además están soterrados, no se ven. O sea, más 2/3 de todo esto son almacenes que están soterrados. Y están organizados por diferentes alturas. En la planta más baja tenemos los materiales más delicados a unos 5 grados y un 30% de humedad. Estas condiciones son súper exigentes. Llegar a esto implica un gasto energético importante. ¿Qué se hizo? El hacer este soterramiento, porque al final, cuando estamos hablando de un edificio bajo tierra, partimos de unas condiciones iniciales mucho más favorables. No tenemos que enfriar tanto, ¿no? El aire y la eficiencia es mucho mayor. También hay un tema, o sea, un aspecto muy importante que si veis aparece una estructura que es como una caja dentro de otra caja, ¿no? Entonces eso es una cámara bufa que en su momento no estaba planificada, pero que cuando empezaron a hacer la obra, por unas filtraciones de aguas subterráneas, llegaron a esta solución. Pero de cara a la estabilidad térmica es buenísimo porque haces una cámara de aire natural que además favorece la ventilación. Tiene todos los almacenes, aunque no llegara la renovación de aire por parte del equipo de climatización, tiene unas compuertas que logra que al abrirlas haya un tiro de aire natural. Entonces podríamos ventilar de manera pasiva estos almacenes. Entonces, sin hacer nada, ya partimos de unas condiciones bastante favorables al estar soterrado y de una construcción que favorece la ventilación natural. Esto es súper importante y normalmente no se suele tener en cuenta. O sea, esto es un gran acierto, ¿vale? Entonces, normalmente la parte más baja iría para los materiales más delicados, negativos, negativos color, materiales de conservación. Y ya iríamos a la parte más, al sótano primero, ¿no? En la primera altura, que ahí tendríamos los materiales de préstamo, los digitales, los que no tienen unas exigencias tan grandes y estaríamos en 15 grados y un 40 de humedad. Digo, no son tan exigentes, pero en realidad en cualquier almacén de otro tipo de patrimonio sería lo más exigente, ¿no? O sea, es como el mínimo nuestro es bastante y luego llegamos mucho más. Y luego ya os voy a contar lo que nosotros llamamos el voltio, que es este almacén que tenemos dedicado para el almacén de los nitratos, de los materiales explosivos. No está en el mismo centro de trabajo por seguridad y lo tenemos a unos metros, que bueno, no sé si conoces, esto está ubicado en Pozuelo de Alarcón, en la ciudad de la Imagen, y entonces justo enfrente está este almacén que tiene una estructura de búnker, ¿vale? Es como una especie también de soterramiento. En este caso, la norma que se siguió son unas 20 celdas y bueno, hay una norma estadounidense muy enfocada a la seguridad. Normalmente es materiales ignífugos, puertas que aguanten el fuego X tiempo, que no haya circuitos que puedan provocar chispa, que instalaciones
de detección y de extinción, aunque he de adelantar que cuando se incendia un nitrato no hay nada que hacer, no hay manera de apagarlo, es imposible, ni cortando oxígeno ni nada, tiene suficiente oxígeno en composición para seguir ardiendo hasta debajo del agua, ¿vale? Hicimos una prueba con los bomberos y yo lo vi en vivo y en directo como metiendo un rollo en combustión en el agua, ves las llamas saliendo del agua, o sea, es imposible. Entonces, lo único que puedes hacer en este caso es fragmentar la colección, cada celda tenerla con muros lo suficientemente gruesos de hormigón para que no llegue el calor a la celda contigua, tiene una salida exterior o sea, un tiro por si explota, que tenga una salida para el fuego y esperar a que se extinga y que solo perdamos una. Afortunadamente nunca ha pasado nada, las condiciones son muy estables. Sabemos que con las temperaturas que estamos manejando es muy improbable, ¿no?, que suceda nada. Y luego ya, por ejemplo, mejoras que hemos llegado a hacer. Bueno, aparte la renovación de aire es constante, se hace una cada hora, que es muchísimo. Y esto lo que supone es que no haya una acumulación de dióxido de nitrógeno en el interior, ¿vale? Para que ese espacio sea seguro. Pero, por ejemplo, se incorporaron unos detectores de dióxido de nitrógeno similares a los que puede haber igual en algunos garajes o en sitios donde hay combustión de vehículos. Lo que pasa es que muy adaptados a las exigencias de patrimonio, ¿no? Entonces nosotros medimos como una parte muy baja de dióxido de nitrógeno para poder detectar materiales que están en mal estado. Esto nos permite ir a buscar cuando un material empieza a degradarse y localizarlo en una parte muy temprana. Os he puesto este gráfico para que veáis como cuando un material esté emitiendo más dióxido de nitrógeno de lo normal, lo vemos en esta gráfica, sabemos en qué celda es y podemos ir a buscar. Ya no tenemos que buscar en 8.000 rollos, pues solo en 400, ¿no? Y ya está. Entonces, pero resulta mucho más efectivo y lo localizamos. Y aquí, por favor, es que me da mucha pena que no lo podamos ver. Este. Bueno, pues este es un vídeo que lo que había era una nube de dióxido de nitrógeno en vivo y en directo, ¿no? A veces, cuando el material no tiene ventilación y está degradado, se empieza a acumular, o sea, es cuando tú ves la descripción en una ficha técnica química, tú ves gas de color pardo rojizo, olor sofocante. Bueno, aquí lo ves porque abres la lata y una concentración tan grande que nos sale una nube naranja, ¿vale? Ahí me estáis viendo con una mascarilla y la apertura de la lata siempre es en el exterior, ¿no? Tenemos mucho cuidado y nos protegemos mucho y es muy importante. Y esto sí que lo quiero decir porque al final la seguridad laboral empieza por nosotros mismos, ¿no? Saber a lo que te estás exponiendo, teniendo todo el cuidado del mundo, de saber lo que hay y poniendo tú las medidas y exigiéndolo. Y siempre me gusta decirlo porque creo que es fundamental. Y más cuando estamos hablando de este tipo de materiales. Vale. Y luego, bueno, un poco como para hacer... mmm, tenemos normas, ¿no?, internacionales que nos están hablando de lo que deberíamos hacer dentro de un archivo. Y entonces siempre hay una frase que a mí me gusta mucho y que ojalá se pudiera hacer, que es inspección periódica de los materiales de las colecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues poder abrir, nada, simplemente abrir una lata, darle una vuelta al material, entonces ya, bueno, pues lo ventilas, lo aireas, ¿no? Eh, bueno, pues una vez al año. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer el cálculo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si tenemos 600.000 rollos, que son, ¿no? Si hablamos que cada rollo son de media unos 400 metros, de media, porque hay unos que son de 600, otros de 300, bueno, pues ponemos 400, 240.000 kilómetros. Luego 70.000 de nodo, 8.000 nitratos, ¿vale? Pues me salen 263.000 kilómetros, que son como 6 vueltas a la Tierra. Esto, una plantilla en la que cuando yo hice este cálculo hay dos restauradoras, ¿no?, que estemos viendo materiales. Digo, yo no sé, digo, vamos a ver cuánto tardamos. Entonces,
Bueno, dije, pues en un año fui muy optimista, digo, podemos ver 4, ¿no? 4 materiales por restauradora. Y en un año, pues hacemos 1.700. Digo, bueno, pues voy a poner a toda la plantilla a revisar materiales, a todo el mundo, a los de seguridad, a los que están ¿no? en el almacén, todo el mundo. Y entonces, pues bueno, claro, hemos pasado de los 385 años que nos costaba dar solo una vuelta al archivo a 2 personas a 33 años, que bueno, tampoco está mal. Igual no en una vida laboral podemos hacer una revisión de todo el archivo. Entonces, bueno, es muy inviable con todo esto que quiero decir, que todas las medidas que podamos incorporar en los edificios para la detección de materiales en mal estado, todas las mejoras, lo que os he explicado de los detectores de dióxido de nitrógeno, toda la tecnología que nos pueda ayudar, o sea, todas las investigaciones que podamos hacer, todo eso se va a traducir en una eficiencia mayor, porque o sea, no podemos pretender que pasemos de una plantilla de 20 a una plantilla de 200, eso no va a suceder. Entonces, bueno, también un poco elegir, ser muy conscientes de lo que tenemos, de los tratamientos que se pueden llegar a hacer, de los que no se pueden llegar a hacer. Y bueno, yo iba a terminar con algo que no vamos a poder ver y me da muchísima pena porque precisamente es lo que os he explicado, es la plataforma de Platform. Lleva poquito más de un año. En la pestañita que veis lo de Filmo, ¿vale? Os animo a que entréis, que os lo apuntéis y entréis. Yo os había puesto aquí un ejemplo, había puesto simplemente Madrid, ¿vale? Entonces de Madrid yo ya tenía en mente, porque lo habíamos digitalizado en Filmoteca, hay unas imágenes preciosas de Madrid de 1910, en la que veis, bueno, sitios que vais a reconocer, pues pero en 1910 y es súper bonito de ver. Hay otro que también, si os lo queréis apuntar, se llama Las tardes del Retiro y es de 1916 y aparece el Retiro con esos teñidos que os he explicado, ¿vale? Con esos códigos de color, también unas imágenes preciosas, se ve el lago. De hecho, se pudo datar gracias a la construcción de uno de los monumentos que no estaba del todo hecha. Entonces se pudo datar la fecha precisamente por ese dato, ¿no? Y luego, bueno, hay cosas también, ya, bueno, podéis utilizar el buscador y hay mucha parte de cine de los inicios. Hay una colección que se llama, antes he hablado con alguien de Huesca, y entonces, bueno, hay una colección que se llama Colección Tramullas, que al final, bueno, este señor también fue otro pionero aragonés que se dedicó a documentar la vida de Aragón en una época en la que eso no sucedía, ¿no? Podemos decir que es como el precursor de los noticiarios incluso, ¿no? Documentó un incendio en directo, que yo me imagino yendo en esa época, ¿no? En el 16, con una cámara a cuestas, porque se ha enterado que hay un incendio en el barrio de no sé dónde y eso está filmado. Fiestas populares, visitas de autoridades, la aparición del tren, ¿no? De conexiones de tren entre pueblos, mejoras agrarias, el sistema de canalización, ¿no? O sea, hay una documentación, es un fondo preciosísimo y hay mucha parte de él que está subido aquí y que merece mucho la pena de consultar. Y bueno, yo creo que iba a ser un pelín más largo porque contaba con poneros estos vídeos, pero bueno, tenemos un poquito más de tiempo para las preguntas que espero que me podáis hacer.